Bienvenidos a Capítulos de Historia, amigos. Iniciamos hoy el ciclo 2013 de este programa que cuenta aspectos e historias de lo que ha sido nuestro departamento y nuestra ciudad. Hoy estamos situados frente al primer local del Liceo Departamental de Rivera, inaugurado el 24 de marzo de 1913, institución que cumple este año su centenario de vida y de actividad permanente. Desde acá los invitamos a conocer algo de la historia de este centro de estudios. Este es todavía parte del frente original del edificio que fue el primer local del Liceo de Rivera número 1. Originalmente este local era propiedad de don Agustín Pastor, un español que tenía en este lugar un comercio de ramos generales y de barraca. Posteriormente, hacia principios del siglo XX, don Jeremías de Melo, don Gura Melo, muy conocido en la ciudad de Rivera, adquirió este local para transformarlo en un sanatorio hidroterápico. Aquí había piscinas de agua caliente, de agua tibia y de agua fría, donde se hacían tratamientos médicos, entre comillas, para curar distintos tipos de enfermedades. En 1912, cuando se decreta la creación del Liceo Departamental de Rivera, este es el único lugar que tenía las características adecuadas para recibir a un contingente importante de estudiantes en ese momento. La creación de los liceos departamentales data de 1906, pero recién en 1912 el gobierno vallista determinó la fundación de estos centros educativos en las capitales de todos los departamentos. Desde mediados de 1912, la prensa riverense anunciaba la pronta creación del liceo, que se hará efectiva en octubre de ese año. Los diarios de Libramento hacían referencia a la fundación de la universidad en Rivera. Esto debido a que la educación secundaria era un lujo raro reservado a las clases más ricas. Por otro lado, secundaria nació como una dependencia, sección educación secundaria, dentro de la Universidad de la República. El director fundador del Liceo de Rivera fue Carlos Teófilo Gamba, docente de idioma español y literatura, jugador de fútbol que por los años 1906 a 1909 había residido en nuestra ciudad. Un hombre de espíritu emprendedor y enérgico que organizó inmediatamente una comisión de apoyo que contó con el aporte de la Intendencia Municipal, siendo Carlos Vica el intendente en ese momento, del diario El Comercio y de los demás diarios de la prensa local, que veían en la creación del liceo una excelente oportunidad para sus hijos. En los salones del Teatro Florencio Sánchez se realizaron numerosas conferencias para difundir el proyecto educativo e incentivar a los padres a enviar a sus hijos al liceo. Por entonces, aún no era obligatoria la asistencia y no había límite de edad para ingresar. En los informes que hacía Carlos Gamba, director del liceo, sobre este local, resaltaba que a pesar de las comodidades que poseía el edificio, era poco propicio para el desarrollo de las tareas educativas, debido a que esta zona, denominada del Fortín, por la existencia de antiguos fortines militares construidos por los brasileños allá por 1870 y tantos, acostumbraban a nuclear a lo que él denominaba el gauchaje, que se sentaba cerca de las ventanas del liceo donde estaban los salones de clase a tomar mate, a fumar, a conversar, y de esa manera distraían la atención naturalmente de los estudiantes que estaban en los salones, y era poco conveniente y poco propicia para el desarrollo de la educación de estos muchachos. Pero no todo era negativo. La creación del liceo
era percibida por la sociedad local como una defensa del patrimonio cultural. Decía el director: por lo que se refiere a la frontera, constituye una defensa nacional, al mismo tiempo que un verdadero centro de atracción. Aquí, donde la lengua del país vecino, el modo de pensar y el modo de sentir de los brasileños, con su espíritu pujante y hasta invasor, no hay mejor defensa que la educación pública. El liceo era visto como una fuente de afirmación nacionalista, un sentimiento plenamente compartido por los sectores burgueses de la sociedad fronteriza. El 24 de marzo de 1913 se iniciaron las clases del Liceo Departamental. De ese momento fermental guardamos el testimonio de uno de los alumnos fundadores, el doctor Orlando Gil, con quien compartimos muchas entrevistas en los años 80 y nos legó el relato de su memoria de ese primer día de clase. Desde temprana hora el patio de la vieja casona se vio colmado por los alumnos que habrían de inaugurar el liceo bajo la dirección del profesor Carlos Gamba, acompañado de sus colegas. El bullicio era mayúsculo. La gran mayoría de los alumnos venían de la escuela, acostumbrados a una disciplina rigurosa en clase, y cuando salían al recreo descargaban su tensión acumulada en un hablar apresurado y de alto tono. Sonó de pronto una campanilla que indicaba entrar al salón para inaugurar el curso de 1913. Con la parsimonia de los mayores, la pléyade de alumnos ocuparon los lugares de 2 en 2 por banco. Tomó la palabra el señor director rodeado de sus colegas y con expresiones sencillas se dirigió a la clase destacando la importancia cultural que significaba esta iniciación de cursos secundarios, señalando enérgicamente que era fundamental mantener orden en el comportamiento y aplicación en el estudio para que la efectividad de cada materia significase un paso adelante en la preparación de conocimientos. Este primer año liceal se desarrolló normalmente no sin alguna u otra incidencia que rompía la silenciosa atención de los alumnos. Por ejemplo, la presencia del bedel, actual ascripto, pasando la lista, significaba un contraste para los que veníamos de la escuela. Decir presente ante el funcionario nos parecía darnos cierta personalidad, porque hacer saber que estábamos allí ya nos elevaba a un plano superior de jerarquía estudiantil diferenciada de la escuela. De todos modos, y a pesar del nuevo ambiente de cierta libertad de acción, no fue fácil superar la preparación espiritual que nos dio la escuela. Frecuentemente había manifestaciones que no eran otra cosa que reminiscencias de la época anterior, donde el espíritu de travesuras infantiles se expresaba en actos ante los compañeros que no perdían la oportunidad de hacer una broma, tomando como el elegido, generalmente por su condición, fue el caso de Teclo López, a quien en varias oportunidades incitaron su ira, que le inspiraba al destinatario la terrible amenaza de tirarle balas en las piernas si seguían incomodándolo. Dentro de las acciones académicas de este primer período, 1913-1916, debemos destacar algunos logros importantes para el medio riverense de la época. La formación del gremio de estudiantes del liceo, formalizada a finales de 1913. La organización de un club de fútbol, Estudiantes, que popularizó aún más este deporte. Los viajes en tren a Tacuarembó para realizar intercambio estudiantil con los similares de esa ciudad. Pero sin duda, el más notable de todos fue la edición de la revista académica Renacimiento, publicada en 1916, donde se incluían artículos de los profesores y de los estudiantes. Finalmente, en homenaje al centenario de la creación del Liceo número 1 de Rivera, los invitamos a leer los nombres de aquellos 43 pioneros